Mi suegra deja a 2 niños en mi puerta y alega que son hijos de mi esposo. Sale a la luz un terrible secreto familiar. Mi esposo y yo vivimos en un suburbio de Estados Unidos. No estamos en la misma ciudad que mis suegros, pero el viaje en auto a su casa toma menos de 3 horas, así que, en teoría, estamos cerca. Mi esposo, con quien llevo casada 3 años, tiene una relación un poco tensa con su madre. Siempre se llevaron así. Él es el menor de 2 hermanos, y me contó que cuando era niño, su madre tenía arranques de carácter muy fuertes, discutía con su esposo, mi suegro, y con los hijos hasta por cosas mínimas. Sin embargo, para cuando yo la conocí, parecía más calmada, incluso relativamente cortés. Nunca fue la típica suegra adorable, pero tampoco mostraba odio explícito hacia mí. Podría decir que había una especie de cordialidad forzada. Sinceramente, yo no sospechaba gran cosa. En mi familia somos muy hogareños, y mi esposo supo desde el principio que yo valoro la paz y la estabilidad ante todo. Aún así, él siempre me advirtió, mi mamá puede ser complicada. Prefiero mantener cierta distancia. Yo creí que exageraba un poco o que quizá tenía heridas de la infancia no resueltas, pero la verdad es que nadie se esperaba lo que sucedió hace solo unas semanas. Para contextualizar, mi suegra y mi suegro han tenido altibajos económicos. Ellos viven en una casa más grande, en el mismo estado pero en otra ciudad. Nosotros recién nos habíamos mudado a un barrio mucho más tranquilo, en parte porque mi esposo trabaja de forma remota y yo estaba terminando mi especialización en educación infantil, así que nuestro horario suele ser flexible. Precisamente, esa flexibilidad fue la que hizo posible estar en casa el día que mi suegra apareció sin avisar. Esa mañana, mi esposo estaba en una conferencia de trabajo virtual, un Zoom que se alargaría hasta tarde. Hacía calor, era pleno verano, y yo estaba en la cocina preparando algo ligero para el almuerzo. De pronto, escuché que tocaban la puerta con insistencia. Pensé que quizá era un repartidor o el cartero, pero los golpes fueron subiendo de tono. Fui corriendo a abrir y para mi sorpresa, era mi suegra, con 2 niños pequeños que no reconocí en absoluto. Se veían nerviosos, asustados, con la mirada pegada al suelo. Ni siquiera levantaban la cabeza. Mi suegra, en cambio, se veía furiosa, o más bien alterada. No me saludó. Lo primero que me dijo fue, necesito que te hagas cargo de ellos, no puedo creer la desfachatez de tu esposo, ¿cómo es posible que me haya enterado por otras personas? Yo me quedé en shock. No entendía nada. Le pregunté, ¿de qué hablas? ¿Estás bien? ¿Quiénes son estos niños? Pero ella, en lugar de responder, empujó suavemente a los niños para que entraran al pasillo de la casa y me soltó, son hijos de tu esposo, y míos también. Mis nietos. Pero él lo ocultó todos estos años. Sentí que me quedaba sin aire. Todo era demasiado absurdo. Para empezar, mi esposo y yo decidimos posponer el tema de tener hijos por unos años, así que lo último que esperaba era que alguien apareciera diciendo que él tiene hijos ocultos. No sabía ni qué decir. Comencé a tartamudear, intentando hacerle ver lo disparatado que sonaba aquello. Entonces, ella soltó una frase que me retumbó, tu esposo tiene un pasado sucio, y estos pobres niños están pagando las consecuencias. No pude tolerarlo más. Toma, encárgate de ellos, que bastante me ha costado traerlos hasta aquí. Lo peor fue ver a los niños paralizados. No lloraban, no hablaban, estaban como en una especie de trance. Por un momento pensé en abrazarlos y asegurarles que todo estaba bien, pero no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cuando quise interrogar un poco más a mi suegra, para que me explicara qué pasaba, ella simplemente me dio la espalda, salió y cerró de un portazo. Grité su nombre en vano, intentando que volviera. No hubo respuesta. Me quedé con 2 criaturas que no pasaban de los 7 u 8 años, parados en mi sala, con expresiones que parecían decir ayúdanos y no sabemos qué estamos haciendo aquí. Subí corriendo para llamar a mi esposo, que estaba en su videoconferencia. Le expliqué la situación a medias, muy agitada. Él, con cara de incredulidad, dijo que se desconectaría lo antes posible para averiguar qué ocurría. Al bajar, me encontré con que uno de los niños lloraba en silencio, con lágrimas cayendo despacio, mientras que el otro se mantenía cerca de la puerta, como intentando huir, pero sin atreverse. Mi instinto maternal, o quizás simplemente mi empatía, me hizo acercarme con cautela. Les pregunté cómo se llamaban, si querían un vaso de agua, pero guardaron silencio, ni una palabra. Parecía que yo no existía. Cuando mi esposo al fin salió de su reunión, bajó atolondrado, también sin saber cómo reaccionar. Les preguntó si sabían por qué su abuela los había traído. Ni uno de los 2 respondió, pero el más grande se estremeció al escuchar la palabra abuela. Fue casi imperceptible, pero me di cuenta. Después de varios intentos de conversación infructuosos, mi esposo sacó su celular para llamar directamente a su madre. Obviamente, ella no contestó. Intentó el teléfono fijo de mis suegros, y nada. Dejó mensajes de voz, envió textos, sin éxito alguno. Estábamos en estado de shock,
pero al mismo tiempo teníamos que responder por esos dos niños. No queríamos llamar a la policía de inmediato, pues temíamos agravar la situación o asustarlos más. Además, si de verdad eran familia, involucrar a las autoridades sin tener un panorama claro podía terminar siendo un lío todavía mayor. Sin embargo, ¿qué otras opciones teníamos? Eran casi las 6 de la tarde, los niños no habían probado bocado y parecía que no confiaban en nosotros. Yo traté de calmarlos ofreciéndoles algo de comer, galletas, fruta. Al principio se resistieron, pero tras media hora de insistir en que podían servirse lo que quisieran de la cocina, empezaron a picar unas papas fritas y refresco. Fue un alivio saber que, al menos, tenían apetito. Ya con un poco de calma, me senté en la sala con mi esposo y empezamos a hablar en voz baja, de dónde sacó mi madre que tengo hijos secretos, cómo se le ocurrió traerlos aquí sin previo aviso, ¿de verdad existe la posibilidad de que sean míos? ¿Me estuvo ocultando algo toda mi vida? Mil preguntas nos atacaban, y en ese momento me di cuenta de lo poco que yo sabía sobre la familia de mi esposo en profundidad. Nunca había conocido a todos sus primos, ni a muchos de sus parientes lejanos, siempre mantuvo a su familia en un segundo plano, y ahora todo eso me pasaba factura. Mientras discutíamos opciones, mi esposo recibió una llamada de su padre. Con la voz temblorosa y molesta, su papá le preguntó, ¿qué hizo tu madre ahora? Me acaba de llegar un mensaje de un número desconocido, diciendo que tú tenías hijos y que estabas abandonándolos. ¿Qué diablos está pasando? Mi esposo, más perdido que nunca, le explicó lo que sabíamos, que en realidad era casi nada. Su papá contestó que no tenía idea de lo que mi suegra tramaba, que no había escuchado nada de niños, ni de infidelidades, y que haría lo posible por localizarla. En ese momento, reconocí el pánico en los ojos de mi esposo, había algo enorme sucediendo, algo que su madre sabía, y que tal vez tenía relación con un secreto familiar muy grande. Esa noche fue la primera de muchas llenas de desvelo, intentando consolar a los niños sin saber siquiera si eran verdaderamente familia, tratando de no enloquecer con la tensión de que mi suegra apareciera a gritar cualquier cosa. ¿Y si esto resultaba ser una artimaña para perjudicarnos? ¿Por qué haría algo así? Teníamos más preguntas que respuestas. Decidimos dejar la investigación a la mañana siguiente. Arreglamos una habitación de invitados y les preparamos camas improvisadas a los niños. Por dentro, yo me sentía una extraña con dos pequeños desconocidos en mi casa, pero al menos quería que se sintieran seguros por la noche. Los acompañé hasta que por fin cayeron rendidos del cansancio. Mi esposo no pegó un ojo, se quedó en la sala revisando su celular cada 3 minutos para ver si su madre o alguien más de la familia le respondía. Poco antes de la medianoche, hicimos un último intento de hablar con los niños. Estaban medio dormidos, así que no avanzamos mucho, apenas si confirmaron sus nombres. No era momento de presionarlos, así que nos retiramos. Recuerdo cerrar la puerta muy despacio, con el alma hecha un nudo, preguntándome qué tan profundo podía ser este abismo que se abría ante nosotros. Al final, por puro agotamiento, me dormí. Lo que vino después, al día siguiente, nos dejó totalmente atónitos. La reacción de mi suegra, los comentarios de mi cuñado, la postura del padre de mi esposo. Cada vez surgían más datos que convertían esta situación en un infierno. Era como si de pronto hubiera entrado en una novela retorcida llena de traiciones, engaños y sorpresas. Y la peor parte es que los niños, al menos hasta ese momento, parecían estar en medio de un juego de poderes que nadie entendía. La mañana siguiente comenzó con un ambiente tenso en casa. Desperté temprano, nerviosa, y vi que mi esposo se había quedado dormido en el sofá con el celular aún sujeto entre los dedos. Parecía agotado. Subí al cuarto de invitados para verificar cómo estaban los dos niños, temiendo que se hubieran escapado durante la noche o algo similar. Sin embargo, para mi sorpresa, seguían allí, dormidos profundamente. Su respiración pausada me dio un poco de alivio. Me escabullí para prepararles algo de desayuno. Pensé en unos huevos revueltos y pan tostado, algo fácil y que a la mayoría de los niños les gusta. Me surgió la duda de si tenían alguna alergia o preferencia alimenticia, pero no sabía nada de ello. Mientras batía los huevos, se me ocurrió que quizás lo mejor sería llevarlos a una clínica pediátrica para asegurarnos de que estuvieran sanos, o al menos para que tuvieran un chequeo médico básico. Pero me frené al recordar que, oficialmente, no teníamos ningún poder legal sobre ello. Si de verdad eran hijos de mi esposo, cosa que yo veía muy poco probable, pero no podía descartar por completo, necesitaríamos aclarar la situación antes de tomar decisiones médicas. A las 7:30, mi esposo se despertó y, con el rostro tenso, me dijo que había encontrado un mensaje de su madre al fin. Eran apenas 2 líneas, algo como, no llames a la policía. Hazte cargo de lo que te corresponde. Te daré explicaciones más adelante. Sin saludo, sin detalles. Fue exasperante. Tanto él como yo coincidimos en que ese mensaje no despejaba ninguna duda, al contrario, habría más interrogantes. ¿Qué significaba? Te daré explicaciones más adelante. ¿Explicaciones de qué? ¿Dónde estaba ella? Decidimos verificar de nuevo con mi suegro. Mi esposo le devolvió la llamada, pero entró directamente a buzón de voz.
Probablemente seguía dormido o se había pasado la noche tratando de ubicar a su esposa. Después de debatir un rato, optamos por no insistir más de momento y nos enfocamos en los niños. Cuando ellos despertaron, entraron con timidez a la cocina, ambos con los ojos hinchados como si hubieran llorado toda la noche, pero sin decir nada. Hice un esfuerzo para mostrarme amable, les sonreí y les dije: «Buenos días, chicos. Aquí tengo desayuno para ustedes». El más pequeño se aferró a la camiseta del mayor y se ocultó detrás de él. El mayor, sin soltar a su hermano, se acercó un poco más, pero de forma muy cautelosa. Les señalé la mesa con los platos listos. Noté que observaron la comida casi con alivio, así que les dije: «Si quieren pan tostado, avísenme, hay más». Me senté a cierta distancia, tratando de dejarles espacio, y empecé a dialogar con mi esposo en voz baja. Necesitábamos ganarnos la confianza de esos niños, pero no sabíamos cómo si guardaban silencio absoluto. Aún así, sabíamos que la estrategia principal era no presionarlos demasiado, darles seguridad, y sobre todo, actuar con calma. Mientras los niños desayunaban, llegó un mensaje de texto de mi cuñado, el hermano mayor de mi esposo. Decía algo como: «Oye, ¿puedes hablar?». Mi madre me contactó y me contó una historia muy rara. «Necesito detalles». Mi esposo salió al patio para llamarlo y aclarar la situación. Entretanto, yo me quedé con los niños. Traté de preguntarles nombres, edades, de dónde venían, si vivían lejos o cerca, pero sus reacciones eran mínimas. El mayor me miraba de reojo y fruncía el ceño cada vez que mencionaba la palabra mamá o abuela. El pequeño no abría la boca, comía rápido, como si temiera que alguien viniera a quitarle el plato. A los 10 minutos, regresó mi esposo con cara de consternación. Me hizo una seña de que fuéramos a la sala para hablar a solas. Les dejé a los niños una caja de jugos y regresé con él. Me comentó, en voz baja y muy preocupado, que mi cuñado no tenía ni idea de lo que pasaba, pero que mi suegra le había hablado de un enorme engaño en el que supuestamente mi esposo habría estado involucrado antes de casarse conmigo. Según ella, mi esposo tenía una relación previa de la que habrían nacido estos dos niños. Y lo más sorprendente, mi cuñado dijo que había notado a su madre realmente furiosa con mi suegro, lo cual no encajaba si el problema era con nosotros. ¿Qué pintaba mi suegro en todo esto? Lo peor fue saber que, de acuerdo con mi cuñado, mi suegra había llevado algunas maletas a su casa la noche anterior, luciendo descontrolada y con el ceño fruncido, soltando frases incoherentes, pero en ningún momento mencionó directamente a los niños ni mostró remordimiento. Al parecer, le dijo a mi cuñado algo como: «Mañana verán la verdad», y se encerró en la habitación de huéspedes sin dar más explicaciones. Esto aumentó nuestra confusión. ¿Por qué se habría ido de su casa? ¿Discutió con mi suegro por lo de los niños? ¿O había otra razón más oscura detrás? Después de hablar con mi cuñado, mi esposo decidió, al fin, dejarle un mensaje detallado a su padre, pidiéndole que, por favor, viniera a ver a los niños o que, por lo menos, nos diera algún contexto. Era evidente que la madre de mi esposo no estaba en condiciones de dialogar con nadie, y los niños necesitaban claridad. Las horas pasaron sin respuesta. Cerca del mediodía, el pequeño se atrevió a pedirme un vaso de agua, casi en un susurro. Ese fue el primer contacto directo que tuvimos. Intenté aprovechar la oportunidad para acercarme un poquito más, así que le pregunté su nombre. Se quedó en silencio varios segundos y luego tartamudeó algo casi inaudible. Parecía que le asustaba hablar. Mientras le servía el agua, le ofrecí sentarse en el sofá. El mayor nos observaba con desconfianza, pero no intervino. Me había dado cuenta de que, cada vez que el niño menor interactuaba conmigo, miraba al mayor buscando aprobación, como si tuviera miedo de que lo regañaran por hablar demasiado. «Chicos, si necesitan algo», empecé a decir, «pueden pedírmelo». «¿Nos podemos quedar aquí?», susurró el pequeño con una vocecita quebrada. Mi corazón se encogió al escucharlo. ¿De qué tenían miedo? ¿Por qué parecía que les aterraba la idea de salir de la casa o de ver a su abuela de nuevo? Traté de sonreír con amabilidad. «No se preocupen, no los echaremos a ningún lado. Pero necesitamos encontrar a sus papás, o a alguien que pueda ayudarnos, ¿sí?». El niño tragó saliva y asintió en silencio. Después, se volteó hacia su hermano mayor, quien simplemente bajó la mirada. Me di cuenta de que ambos estaban lidiando con una situación en la que no confiaban en nadie, ni siquiera en nosotros. Sentí rabia de imaginar por todo lo que debían haber pasado para estar tan asustados. Fue entonces cuando mi esposo, movido por la impotencia, dijo que iba a intentar una táctica más drástica: llamar a un buen amigo suyo que trabajaba en servicios sociales, algo parecido a un asistente social, para pedir asesoría. Aunque no queríamos involucrar a las autoridades en un principio, la realidad era que estos niños estaban solos, sin responsables legales presentes, y su conducta nos preocupaba. Tal vez él podría orientarnos. ¿Qué hacer cuando una persona adulta deja a dos menores en tu casa sin explicación? Mientras mi esposo hacía esa llamada en la cocina, escuché el sonido de un auto que se acercaba y se estacionaba frente a nuestra casa.
Me asomé por la ventana con la esperanza de que fuera mi suegro. Pero no, era un vehículo desconocido, un sedán color gris con las placas de otro condado. El conductor se quedó allí, con el motor encendido, sin bajarse. Apreté los dientes, deseando que no fuera algún cómplice de la locura de mi suegra o algún mensajero con más noticias caóticas. Pero el auto partió de nuevo tras unos segundos, como si solo se hubiera detenido para orientarse. Sentí un gran alivio al ver que se marchaba. Mientras tanto, mi esposo terminó su llamada con su contacto de servicios sociales. Este amigo le recomendó que, antes de dar parte a la policía, intentáramos documentar todo lo sucedido, la llegada de los niños, el estado en que se encontraban, los mensajes de mi suegra. En caso de que se desatara un conflicto legal, sería vital tener pruebas. Además, nos dijo que no se podía asegurar la ilegalidad de la situación sin saber el trasfondo, pero que, si los niños estaban sin tutor legal, podíamos notificar al Departamento de Protección Infantil de nuestra zona para que abrieran un expediente temporal. Apenas mi esposo me contó aquello, sentí un escalofrío. Lidiar con abogados, jueces o trabajadores sociales era lo último que queríamos, pero los niños no podían quedarse en un limbo indefinido. ¿Quién era su verdadero padre? ¿De dónde venían? ¿Estarían huyendo de una mala situación? ¿Qué ganaba mi suegra acusando a mi esposo? Mi cabeza daba vueltas. Los niños se quedaron todo el día en casa. Los dejamos ver caricaturas en la televisión y les dimos algo de sopa y fruta para comer. Noté que tenían buen apetito y que, al menos, ya no lucían tan tensos después de algunas horas. Pero mantenían esa reserva distante, una barrera que nos impedía cualquier conversación más profunda. Hacia las 3 de la tarde, finalmente llamó mi suegro. Escuché cómo mi esposo discutía con él. Mi suegro parecía nervioso y confundido. Le preguntaba a mi esposo si era verdad lo que su madre le había dicho, que tenía hijos extra, que había una infidelidad de por medio. Mi esposo, obviamente, lo negó con vehemencia. Lo conozco, y su frustración era enorme. Jamás me ha dado motivos para pensar en una doble vida. Entonces, mi suegro contó algo todavía más sorprendente. Mi suegra había salido de su casa la noche anterior tras una fuerte pelea entre ellos. Él no conocía los detalles, pero todo empezó cuando ella recibió una llamada misteriosa. De un minuto a otro, se puso como loca y comenzó a gritar que no soportaba más mentiras, que él también le había ocultado cosas, y que su hijo, mi esposo, era un hipócrita. Mi suegro, harto de sus palabras, le habría respondido también con gritos, y ella empacó su maleta y se fue de la casa, jurando que iba a solucionar un gran asunto familiar. Aparte de eso, mi suegro no sabía nada sobre los niños ni de dónde venían. Mi esposo le explicó que, si todo seguía así, íbamos a tener que involucrar a la policía o al menos a alguien que pudiera proteger a los menores. Fue ahí cuando mi suegro dijo que vendría en unas horas para verlos con sus propios ojos. Colgué con mi esposo y me senté en el sillón, agotada mentalmente. Lo observé con una mezcla de cariño y desesperación. Sentí rabia por nuestra impotencia y por el daño que la madre de mi esposo estaba causando. Era inhumano dejar a dos niños indefensos en una casa ajena, sin cuidados ni explicaciones. Nos quedamos esperando la llegada de mi suegro. Pasaron 2, 3, 4 horas, y nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Era ya el final de la tarde y anochecía cuando el timbre sonó de nuevo, provocándome un brinco en el corazón. Al abrir la puerta, me topé con mi cuñado, cara de pocos amigos, pero a la vez con un gesto de preocupación genuina. Traía consigo varias bolsas de supermercado, con galletas, jugo y ropa infantil, como si hubiera decidido abastecernos de lo necesario para cuidar a los niños por un tiempo. ¿Dónde está mi papá? Fue lo primero que preguntó mi esposo. Ni idea. Me mandó un mensaje diciéndome que vendría, pero nunca llegó, respondió mi cuñado. Cada nuevo detalle añadía un factor extra de caos. Lo invité a pasar, le mostramos a los niños, que seguían en la sala viendo dibujos animados. Él los contempló sorprendido, casi con ternura, pero también con incredulidad. Se arrodilló para ponerse a la altura de ellos y les dijo un hola suave, preguntándoles sus nombres. Obtuvo solo silencio por respuesta. Mi cuñado nos explicó que su madre, mi suegra, le había contado a medias una historia sobre mi esposo y una deuda del pasado, pero jamás mencionó nombres ni detalles. Sencillamente, insistía en que había llegado la hora de rendir cuentas. Mi cuñado se mostraba igual de perplejo que nosotros. Ni siquiera él, que a veces defendía a su madre, entendía esta conducta demencial. Por un instante, pensamos en la posibilidad de un chantaje o de una extorsión. ¿Habría alguien amenazando a mi suegra con algún secreto familiar, y por eso habría traído a estos niños? Pero nada tenía sentido. A esas alturas, nuestro plan inmediato era aguardar la llegada de mi suegro y, si no aparecía pronto, llamaríamos a la policía para informar la situación. Pero, al ver a esos dos pequeños en la sala, tan frágiles y con sus miradas huidizas, no podía evitar sentir que la policía y los servicios sociales serían un nuevo trauma para ellos. Sin embargo, no teníamos más opciones.
El ambiente se volvió denso, un silencio donde solo se escuchaban los dibujos animados de fondo y la respiración entrecortada de los niños. Yo, abrazada a una almohada, me repetía internamente, ¿qué está pasando? ¿Cuán profundo es este secreto? La tensión era insoportable. Estábamos a minutos de decidirnos a hacer una llamada a emergencias cuando, de pronto, sonó el teléfono de casa. Un número desconocido de un condado vecino. Al contestar, escuchamos la voz inconfundible de mi suegra al otro lado de la línea, balbuceando algo sobre infidelidades, herencias y asuntos pendientes. Las piezas comenzaban, lentamente, a encajar en una verdad mucho más turbia de lo que jamás imaginamos. Cuando escuché la voz de mi suegra balbuceando al otro lado de la línea, sentí un escalofrío inmediato. Mi esposo, mi cuñado y yo intercambiamos miradas de desconcierto. Aún así, decidí poner el altavoz para que todos pudiéramos escucharla. Se oía un ruido de fondo como si estuviera en un lugar público, voces distantes, un bullicio leve. ¿Dónde estás?, preguntó mi esposo con calma forzada. ¿Dónde estoy? ¿Dónde debo estar?, respondió ella, hablando rápido y con la respiración agitada. ¿Ustedes? ¿Es que nadie entiende que estoy tratando de arreglar un problema que viene de hace años? Hubo un silencio. Nadie sabía de qué problema hablaba. Aproveché para interrumpir. Por favor, ¿puedes decirnos qué pasa con los niños? Están aquí, no quieren hablar mucho, están muertos de miedo. ¿Y tú crees que no lo sé?, espetó. Han pasado cosas terribles, y si tu esposo tuviera un poco de dignidad, habría arreglado esto hace mucho. Ahí mi cuñado frunció el ceño e intervino, alzando la voz. Mamá, no entiendo nada. ¿Qué tiene que ver mi hermano en esto? Jamás nos dijo que tuviera hijos ocultos. Ella soltó una carcajada sarcástica. Claro, él no habló. No tiene agallas para hacerlo, exclamó. Llevo años guardando un secreto que no me correspondía a mí. Y resulta que tampoco tu padre es la santa paloma que pretende ser. Noté que sus palabras se atropellaban, como si no tuviera un relato coherente sino un revoltijo de acusaciones. De pronto la voz se entrecortó, como si se tapara la boca para contener un sollozo. Fue extraño, porque nunca la había oído llorar o siquiera mostrarse vulnerable. Mamá, estás confundiendo a todos. ¿Por qué dejaste a los niños aquí, diciendo que eran mis hijos?, insistió mi esposo, intentando sonar sereno pero con evidente tensión. Ella pareció calmarse un poco y, en un tono más pausado, respondió. Porque, yo pensé que lo eran. Y si no lo son, también es tu culpa por no desenmascarar a tu padre a tiempo. La referencia a mi suegro nos dejó perplejos. ¿Qué podía tener que ver él con todo esto? Mi suegra continuó, hablando más despacio. Hay una persona que ha estado chantajeándome. No, mejor dicho, chantajeando a nuestra familia, por algo que ocurrió hace décadas. Ustedes creen que las infidelidades empiezan y acaban de la noche a la mañana, pero no tienen ni idea del lastre que pueden dejar. Mis nervios estaban a flor de piel. ¿De qué hablaba? ¿Una infidelidad de mi esposo? ¿Del padre de mi esposo? Algo que llevaba décadas. Todo sonaba demasiado confuso. En ese instante, mi suegra soltó un suspiro y nos pidió que la escucháramos con atención, como si quisiera dar una confesión completa. Sin embargo, justo entonces se cortó la llamada. Mamá, mamá, gritó mi cuñado al teléfono, pero ya se había perdido la señal. La frustración en la sala era evidente. Mi cuñado quiso intentar devolver la llamada, pero el número aparecía como restringido. No teníamos manera de rastrearla ni de saber si volvería a llamar. Agotados, permanecimos un rato en silencio hasta que mi esposo recordó la promesa de mi suegro, iré a ver a esos niños con mis propios ojos. Pero nadie llegaba. Tal vez deberíamos ir directamente a casa de mis padres, propuso mi esposo, frotándose la frente como si le doliera la cabeza. Esto es insostenible. Yo estuve allá, aclaró mi cuñado. Papá no está. Se supone que iba a visitarlos, pero nunca regresó. Mamá se fue anoche y dejó todas sus cosas regadas. No hay rastro de ninguno de los dos. A esas alturas, la escena parecía sacada de una telenovela retorcida, la madre huyendo con un secreto, el padre desaparecido, dos niños que podrían no ser lo que nuestra suegra había afirmado, y nosotros en medio, sin respuestas. Todo se sentía irreal. Con un nudo en la garganta, volví a la sala a sentarme junto a los niños. El mayor estaba abrazando al pequeño, que se había quedado dormido en el sillón. La televisión seguía encendida, con dibujos animados que ellos apenas miraban. Me arrodillé con cuidado a su lado, y en voz baja, le dije al mayor. Oye, no vamos a dejarlos solos. Si necesitan algo, cualquier cosa, estamos aquí. El niño me miró con unos ojos llenos de incertidumbre, pero sin odio o rechazo. Era más bien resignación, como si no esperara nada bueno de los adultos. Pensé que, tal vez, a lo largo de su corta vida, habían pasado por experiencias de abandono o maltrato, y por eso se mostraban tan reacios a confiar. Una hora después, mi esposo y mi cuñado deliberaron la posibilidad de ir a la estación de policía local para, al menos,
consignar un reporte de abandono de menores. Pero justo cuando estaban por salir, escuchamos el motor de un auto detenerse con brusquedad en la entrada de la casa. Corrí a la ventana y distinguí el coche de mi suegro. Por fin había llegado. Salimos a recibirlo, esperando alguna explicación coherente. Lo primero que noté fue su semblante pálido, con las arrugas de la frente más profundas que nunca y la camisa arrugada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Bajó del carro de forma tambaleante y se dirigió a nosotros. Lo siento por no avisar antes, murmuró. Estaba visiblemente nervioso, mirando hacia los lados como temiendo que alguien lo hubiera seguido. Cuando vio a mi cuñado, lo saludó con un abrazo rápido, y a mi esposo le puso la mano en el hombro. Fue una imagen insólita, porque mi suegro no suele ser efusivo. Papá, ¿qué demonios está pasando? Soltó mi cuñado, sin rodeos. Todo esto es un enorme malentendido, musitó él, cabizbajo. O tal vez no tan malentendido, sino un problema que tu madre y yo debimos afrontar hace muchos años. Entramos a la casa, cerramos la puerta y lo guiamos a la sala. Mi suegro vio a los dos niños, que al oír pasos se habían puesto de pie. El mayor lo miró, sorprendido, y mi suegro, en un gesto instintivo, dio un paso hacia ellos como si quisiera abrazarlos o tocarlos de alguna forma. Pero el niño retrocedió, agarrando la mano de su hermanito. Ellos, no deberían estar aquí, dijo mi suegro en voz baja, con la mirada fija en el suelo. Eso ya lo sabemos, respondí, un poco irritada. Pero, ¿quiénes son? Tu esposa los dejó aquí diciendo que eran de tu hijo. La mención de mi suegra pareció encender algo en mi suegro. Abrió los ojos con rabia contenida y murmuró. Ella está mezclando las cosas. Ni siquiera sé cómo se atrevió a meter a mi hijo en un problema que corresponde a otra persona. Las piezas empezaban a moverse un poco en mi mente. ¿Otra persona? ¿Se refería a él mismo? ¿A un tercero? ¿Hablaba de algún hermano perdido de mi esposo? Mis manos empezaron a temblar. De pronto, como si soltara una confesión que llevaba mucho tiempo guardada, mi suegro se dejó caer en el sillón y explicó con voz temblorosa. Hace muchos años, antes de que mi segundo hijo, tu esposo, naciera, hubo un desliz, una relación extramarital que mantuve en secreto. Mi cuñado se llevó las manos a la cabeza, incrédulo. Miré a mi esposo, que parecía petrificado. Mi suegro siguió. Aquella mujer falleció hace no mucho, y dejó 2 nietos. Son estos niños. Nunca tuve una relación cercana con ella, ni con los pequeños. Pero parece que en su testamento se menciona que yo debería encargarme de ellos, al menos económicamente. Se oyó un leve sollozo y me giré para ver que el niño mayor estaba conteniendo el llanto, apretando la mano de su hermanito. Mi suegro lo miraba con culpabilidad. Entonces, ¿por qué mi madre dijo que eran hijos míos? Preguntó mi esposo con un hilo de voz. Porque cree que la engañé nuevamente. Cree que inventé toda esta historia para encubrirte. Y también, suspiró, cree que si la verdad salía a la luz, tú te pondrías de mi lado y la dejarías en ridículo. Esa explicación no solo era confusa, sino devastadora. Significaba que mi suegra, en un ataque de furia y resentimiento, llevó a los niños con la intención de echarle la culpa a mi esposo, quizá para generar un escándalo familiar, o hacer que yo sospechara de él. Todo por un engaño de décadas atrás que pertenecía, en realidad, a la historia de su esposo. La tensión en el ambiente se hizo tan espesa que apenas se podía respirar. Mi cuñado lanzaba miradas furiosas a mi suegro, sintiéndose traicionado. Mi esposo se veía confuso, como si cada palabra hundiera un cuchillo en su corazón. Y yo solo podía pensar en los niños, que eran las principales víctimas de todo este absurdo. Mi suegro nos rogó que no llamáramos a la policía. Dijo que estaba dispuesto a llevarse a los niños y hacerse responsable de ellos, buscar un lugar seguro o un familiar que los pudiera cuidar. Pero, a la vez, confesó que no tenía idea de cómo manejar el asunto legalmente, que todo lo había descubierto apenas hacía unos días al recibir una llamada de un abogado que llevaba el testamento de la mujer con la que había tenido esa relación. Tu madre se enteró por casualidad, y por eso se puso así. Su orgullo es más fuerte que la razón a veces. Nos quedamos todos en silencio, asimilando la magnitud del engaño y la locura. Sin embargo, todavía faltaban detalles cruciales. ¿Cómo contactó mi suegra a estos niños? ¿Por qué ellos parecían asustados de algo más que el simple abandono? ¿Habría una razón adicional para que la madre de mi esposo los trajera hasta nuestra casa a la fuerza? El niño mayor nos observaba desde la distancia, como si intentara descifrar si éramos aliados o enemigos. El pequeño se frotaba los ojos, cansado y con la mirada perdida. Sentí un impulso de abrazarlos, de darles algo de consuelo, pero estaba tan impactada que no supe cómo acercarme. Mi suegro, mientras tanto, soltó un lo siento, hijo, casi inaudible, mirando a mi esposo. Él, con los puños cerrados, respiró hondo, tratando de contener su enojo y su confusión. Definitivamente, necesitábamos más respuestas, y solo mi suegra podía dárnoslas. Porque, detrás de toda esta confesión, parecía haber todavía una intriga mayor que involucra a un abogado, a chantajes, testamentos y secretos de casi 3 décadas.
El reloj marcaba casi las 9 de la noche cuando nos dimos cuenta de que, por duro que fuera, teníamos que organizar un plan inmediato para proteger a los niños y entender qué papel exacto jugaba mi suegra en todo esto. Su última llamada había cortado de forma abrupta, pero confiábamos en que volvería a comunicarse. ¿Qué pasaría entonces? ¿Llegaría con un ejército de reproches? ¿O, por el contrario, aparecería con pruebas que hundieran todavía más a mi suegro y su historia oculta? Yo solo sabía que estos dos niños eran inocentes en toda esta maraña de engaños y resentimiento. Fue así como, sin habérnoslo propuesto, terminamos convertidos en una familia improvisada bajo el mismo techo, intentando descifrar una madeja de mentiras familiares que parecía interminable. Aquella noche, después de la impactante confesión de mi suegro, las cosas parecían más confusas que nunca. Por un lado, él aseguraba que estos dos niños eran sus nietos biológicos, resultado de una historia extramarital de décadas pasadas que, hasta ese momento, había permanecido en secreto. Por otro lado, mi suegra, en un arrebato de furia impulsada por una mezcla de celos y resentimiento, había decidido involucrar a mi esposo de la forma más retorcida posible, trayendo a los niños a nuestra puerta y acusándolo de ser el padre. Aún así, nadie lograba explicar por qué los niños se veían tan asustados, tan reacios a hablar, e incluso tan nerviosos ante la posibilidad de ver a cualquier adulto que no fuera yo o mi esposo. Mi suegro insistía en que la madre biológica de los niños había fallecido y que, antes de morir, había dejado un testamento en el que prácticamente lo señalaba como responsable de su manutención. Sin embargo, no entendía cómo mi suegra había logrado dar con ellos, ni mucho menos cuál era el chantaje que mencionó en su última llamada. Esa noche, tomamos una decisión colectiva: no permitiríamos que los niños se fueran con mi suegro sin antes aclarar toda la situación. Mi cuñado estaba furioso, culpaba directamente a su padre por haber engañado a su madre en el pasado, pero al mismo tiempo culpaba a mi suegra por su actitud irracional. Entre la rabia y la desconfianza, acordamos que lo mejor era que los niños pasaran la noche bajo nuestro techo, donde ya se habían acostumbrado un poco. Además, mi esposo y yo temíamos que, si se iban con mi suegro, la madre de mi esposo reapareciera con más acusaciones o, peor aún, que el ambiente en casa de ellos se volviera un campo de batalla. Los niños parecían intuir la tensión en el aire. La única muestra de confianza que recibimos por parte del hermano mayor fue un ligero asentimiento cuando les dijimos que se quedaran a dormir una noche más. El menor, por su parte, se aferró a mí durante unos segundos, y fue tan conmovedor que me dieron ganas de llorar. ¿Qué historias, miedos o traumas traían esos dos pequeñitos a cuestas? Esa misma noche, mi suegro trató de comunicarse de nuevo con mi suegra, pero ella no respondió los mensajes ni las llamadas. Ni siquiera mi cuñado, que en ocasiones era el favorito para su madre, logró localizarla. Todos los intentos terminaron igual: buzón de voz o timbrado infinito. Decidimos que lo más prudente sería dejar un mensaje claro: necesitamos hablar, dinos dónde estás. No podemos quedarnos en este punto muerto. Pero la llamada que llegó, a eso de las 11 de la noche, no provenía de mi suegra, sino de un número desconocido. Contestó mi cuñado, y del otro lado escuchamos una voz masculina que preguntaba por mi suegro, usando incluso su nombre completo. Mi suegro tomó el teléfono con la mano temblorosa y se presentó. Lo único que alcanzamos a oír mientras hablaba era que esa voz le exigía respuestas y dinero pendiente. La conversación fue breve, y al colgar, mi suegro lucía como si hubiera visto un fantasma. Nos explicó que era el abogado que se encargaba del testamento de la madre de estos niños. En teoría, exigía que mi suegro cumpliera con lo estipulado, una suma de dinero para manutención y escolaridad de los pequeños, que ascendía a una cantidad considerable. Según mi suegro, esa suma era la que mi suegra se negaba rotundamente a permitir que él pagara, porque lo veía como una traición financiera y moral. Es decir, para ella, cubrir los gastos de unos nietos ilegítimos implicaba humillarse y reconocer públicamente la infidelidad de su esposo. Para empeorar, mi suegro agregó que la madre de los niños, ya fallecida, tenía problemas con algunas deudas y, al morir, ciertos acreedores se habían puesto en contacto con este abogado. Habían encontrado pistas que relacionaban a mi suegro con la familia, y creían que él podía hacerse cargo de todo, incluyendo la parte económica que recayó sobre los niños tras la muerte de su madre. De hecho, la palabra chantaje cobró más sentido. Quizá la madre de mi esposo sentía que esa gente los estaba presionando para obtener dinero, y en su desesperación, decidió echar culpas a quien fuera. La atmósfera se había oscurecido del todo. No solo había un drama familiar, sino también un posible conflicto legal con documentos y demandas. Ahí fue cuando mi cuñado estalló en reproches, tachando a su padre de irresponsable y a su madre de desquiciada. Mi esposo, en cambio, permanecía con el ceño fruncido, en silencio total. Sabía que, por más enojo que sintiera, no podíamos perder la cabeza, dos vidas inocentes estaban en juego. Cuando nos dimos cuenta, ya era de madrugada. Todos en la sala, incluyendo los niños dormidos en un colchón improvisado, formábamos un cuadro de profunda tensión y cansancio. Mi suegro, cabizbajo,
pidió quedarme un rato a solas para hablar. Fui con él a la cocina y ahí, en voz muy baja, me confesó. Hice algo imperdonable al engañar a mi familia, y sé que mi esposa reaccionó de la peor manera. Pero, por favor, entiende que no quería arrastrar a mi hijo menor en todo esto. Solo que ya no pude ocultarlo más cuando el testamento salió a la luz. Noté que hablaba con arrepentimiento genuino, pero también con cierto miedo. Miedo de que su matrimonio se desmoronara por completo, miedo de enfrentar las repercusiones legales y, sobre todo, miedo de que los niños lo odiaran. Me confesó que en realidad él no había convivido con los pequeños antes, los conoció apenas hacía unas semanas, en un encuentro forzado por el propio abogado. Ni siquiera había tenido oportunidad de acercárseles con calma. Le pregunté si conocía las circunstancias de vida de los niños antes de llegar a esta casa. Negó con la cabeza, diciendo que la madre de los niños, su antigua relación, falleció repentinamente, y que no tenía noticias de cómo habían sobrevivido en los últimos meses. Por la forma en que se comportaban, imaginé que tal vez habían vivido situaciones de violencia o abandono. Mientras tanto, mi esposo y mi cuñado seguían en la sala, conversando en voz baja. Yo sentía que estábamos al borde de un colapso. Teníamos que dormir, pero también sabíamos que, en cualquier momento, podía aparecer mi suegra o algún representante legal exigiendo a los niños, o acusándonos de retenerlo. Si nuestra intención era simplemente ayudar, debíamos encontrar la manera de hacer todo de forma segura y protegida, también a nivel legal. Al final, decidimos llamar de nuevo al amigo de mi esposo, el trabajador social que nos había orientado antes, aunque fuera de madrugada. Le expusimos la situación y él, sorprendido, nos dijo que debíamos acudir en la mañana a un centro de servicios sociales para abrir un expediente temporal y así proteger a los niños de cualquier movimiento sospechoso de personas externas. Aclaró que, como no somos sus tutores legales, lo mejor era garantizar que quedara constancia oficial de que los menores estaban bajo cuidado responsable y de que había un conflicto familiar sin resolver. La idea de abrir un expediente asustaba un poco. No queríamos que los separaran de nosotros y los metieran en un hogar de acogida, pero él nos aseguró que podíamos solicitar una medida de acogida temporal voluntaria, en tanto se investigaba el paradero de cualquier tutor reconocido. Esa palabra, tutor reconocido, resonó con fuerza, porque, si mi suegro decía la verdad, él mismo era el abuelo biológico. Sin embargo, no podíamos fiarnos de un simple testimonio sin pruebas de ADN o documentos, sobre todo porque la madre de mi esposo había contaminado todo con sus mentiras. Aún así, era la única opción segura para proteger a esos dos chiquillos. Tras varias horas de planeación, quedamos en que a primera hora de la mañana mi cuñado regresaría a su casa a buscar toda la documentación posible relacionada con la familia, certificados de nacimiento, papeles antiguos, para ver si encontrábamos alguna pista. Mi suegro haría lo mismo en su casa, si es que mi suegra no le bloqueaba la entrada, y mi esposo y yo prepararíamos a los niños para llevarlos con nosotros a la oficina de servicios sociales. El plan era turbio, difícil y estaba sujeto a 1000 imprevistos, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Ya era casi el amanecer, y teníamos la esperanza de que, al ver todo el asunto encauzado de una forma institucional, mi suegra finalmente diera la cara. Tal vez, al verse arrinconada por la formalidad del proceso, aceptaría contar la verdad sin tantas mentiras. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba escenarios catastróficos, la policía irrumpiendo, el abogado exigiendo dinero, mi suegra gritando, y, sobre todo, veía el rostro triste de los dos niños, que no pidieron estar en medio de todo esto. Cuando amaneció, me levanté con un único pensamiento: ojalá este día trajera algo de luz, porque la oscuridad de esas últimas horas se volvía ya insoportable. Aquella confrontación con mi suegra y el abogado en la puerta de nuestra casa marcó el punto definitivo de quiebre. En cuestión de minutos, se había desatado una tormenta de reproches y verdades a medias que, al menos, sirvió para una cosa: dejar claro que los niños no regresarían con ella. Cuando mi suegra se fue, acompañada por el abogado, sentimos una mezcla de alivio y cansancio extremo. Cerré la puerta muy despacio, como temiendo que ella volviera a irrumpir en cualquier momento. Pero no lo hizo. A lo lejos, pudimos escuchar cómo su coche arrancaba y se alejaba rápidamente. El silencio que quedó tras su partida fue abrumador. Los dos niños aún estaban temblando, con el mayor intentando mantenerse firme para proteger a su hermanito. Mi esposo y yo nos acercamos a ellos y, sin mediar palabra, los abrazamos, no con la idea de forzar confianza, sino más bien para ofrecerles un refugio. Aunque habían transcurrido pocos días desde que aparecieron en nuestra puerta, ya sentíamos un profundo lazo de empatía por sus historias y por la forma en que estaban siendo utilizados. Mi cuñado y mi suegro estaban visiblemente afectados. Mi cuñado se apoyó contra la pared, pasando las manos por su cabello, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de la sala. Papeles que hablaban de una infidelidad de décadas atrás, de deudas impagas, de testamentos y, sobre todo, de niños que habían quedado a la deriva. Tenemos que llevar esto a un abogado independiente, dijo mi cuñado, con un hilo de voz.
Si la prueba de ADN confirma que realmente son tus nietos, papá, necesitarás iniciar el proceso legal de forma adecuada. Y, hizo una pausa, mirando a mi esposo. Y nosotros tendremos que estar listos para todo lo que eso implique. Mi suegro seguía sentado, con la mirada perdida. Asintió despacio y luego comentó: lo haré. Me someteré a la prueba y asumiré mis responsabilidades. Sé que esto no borra el engaño que cometí en el pasado, pero quiero hacer las cosas bien, al menos por ellos, señaló a los niños. En ese momento, el mayor de los pequeños se atrevió a hablar con una voz apenas audible. ¿Tenemos que irnos de aquí? Miraba a mi esposo y a mí con ojos de preocupación. Me conmovió su valentía al preguntar eso, probablemente temiendo otra mudanza repentina, otro cambio forzado. Me arrodillé junto a él. No, no se van hoy. Están bajo nuestra acogida temporal, y si es necesario, prolongaremos el tiempo que haga falta, expliqué. Nadie va a separarlos de nosotros sin que antes se aclaren las cosas. El niño bajó la mirada, visiblemente aliviado. El menor se limpió unas lágrimas con la manga de la sudadera. Mi esposo, que había estado en silencio, tomó la palabra con firmeza. Nosotros vamos a protegerlos, se lo prometo. Y cuando sepamos cómo proceder legalmente, haremos lo que sea mejor para ustedes. Durante el resto del día, nos dedicamos a poner orden en medio del caos. Mi cuñado y mi esposo llamaron a un abogado recomendado por un amigo en común. Acordaron una cita para iniciar los trámites necesarios, presentar la documentación, detallar lo ocurrido, solicitar la prueba de ADN, y al mismo tiempo, dejar constancia de que mi suegra había mentido sobre la paternidad de los niños. Todo esto se haría con calma, pero de manera firme, para proteger a los pequeños y a la propia familia de más amenazas o chantajes. Por su parte, mi suegro pasó horas revisando las cartas y papeles hallados, intentando atar cabos sobre cómo y cuándo su esposa había contactado a la difunta madre de los niños. Cada papel parecía revelar un poco más de la red de mentiras que ella había construido, tal vez por miedo a perder su estabilidad económica o por el dolor de saberse engañada. A la noche, mi esposo y yo nos tomamos un momento para sentarnos a solas con los niños. Les ofrecimos la cena y tratamos de conversar un poco sobre sus gustos, su música favorita, los programas de televisión que veían. Con timidez, fueron compartiendo detalles de su vida que, aunque sencillos, significaban mucho para ellos, el sabor de helado que más les gustaba, algún dibujito que solían ver, e incluso algunos recuerdos de su madre biológica que conservaban con cariño. Ella nos cantaba antes de dormir, murmuró el pequeño. A veces también se enojaba, pero nos quería. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé en lo injusto que había sido todo para ellos, teniendo que lidiar con la enfermedad y muerte de su madre, la falta de un tutor estable, y ahora verse envueltos en conflictos de adultos que no entendían. Con voz suave, les repetimos que no estaban solos y que haríamos lo posible porque tuvieran una vida digna. Aunque nada podía resolverse de la noche a la mañana, teníamos la certeza de que el primer paso, darle transparencia y legalidad a la situación, ya estaba en marcha. Mi suegra, por su parte, permanecía en silencio. Nadie sabía exactamente dónde se había alojado, pero mi cuñado sospechaba que estaría planeando sus siguientes movimientos. Ella misma nos había advertido que esto no había terminado. Sin embargo, cuando apagué las luces esa noche, tuve la sensación de que, en medio de toda esta nube oscura, al menos contábamos con un rayo de claridad. Ya no habría más mentiras en cuanto a la identidad de los niños. Ya no los soltaríamos en manos de nadie que no buscara su bienestar real. Por fin, después de tantos enredos, nos habíamos plantado con convicción para protegerlos. Al verlos dormidos una vez más en la habitación de invitados, imaginé un futuro un poco menos incierto, donde pudiera verlos ir a la escuela, hacer amigos, reír sin miedo. Tal vez mi suegro demostraría un cambio sincero, comprometiéndose a darles el sostén que merecían como abuelo. Tal vez mi suegra, con el tiempo, hallaría la forma de reconciliarse consigo misma, o al menos de dejar de hacerles daño. Fuera como fuese, mi esposo y yo sabíamos que estábamos dispuestos a luchar por la paz de esos niños, aunque eso significara afrontar juicios, pruebas y enfrentamientos con una parte de la familia. Este camino no sería fácil, pero al menos ya no estaríamos a oscuras, ni permitiríamos que el miedo o el rencor dictaran nuestra forma de actuar. Llegado a este punto, terminaba una etapa crucial de la historia, la parte más agresiva y confusa, para dar lugar a una nueva fase, quizá más legal y formal, pero necesaria para hallar, al fin, justicia y estabilidad. Así, con el corazón aún agitado pero con la firme convicción de que nada ni nadie nos forzaría a abandonar a esos dos pequeños, decidimos poner punto final a la oleada inicial de caos. Y así concluyó aquel episodio, con la promesa de mantenerlos a salvo, la determinación de mi esposo y la mía de no ceder ante las mentiras, y la perspectiva de un proceso judicial en el horizonte para resolver, de una vez por todas, el desastre que la infidelidad y el resentimiento habían sembrado durante tantos años.